Agradecemos al Señor que tenemos la oportunidad de abrir nuestras Biblias, continuando y terminando hoy con el tema de las consideraciones que debemos encarar acerca del término evangelio en la Biblia. En esta lección 7 queremos hacer también un poco de diferencia con el movimiento carismático y resumirlo. En este cuadro queremos dejar las definiciones básicas, que son 4. La primera es evangelio. Cuando decimos evangelio estamos hablando de una buena noticia que se presenta, se predica a las personas. Ya vimos que hay un evangelio del reino que predicó Juan el Bautista, el Señor y los apóstoles a Israel antes de la cruz. Y también hemos visto que hay un evangelio de la gracia que es el que envió el Señor a predicar a los apóstoles después de Pentecostés y en especial a Pablo en su conversión después de Hechos capítulo 9. La palabra evangelista, esta es la persona a quien Dios designaba en esa época para llevar el evangelio. Y hay que recordar que en el principio de la iglesia, para realizar esta tarea de dar a conocer el evangelio del Señor Jesucristo, Efesios 4:11 nos habla de unos dorean, unos dones para la iglesia local. Hay 4 allí. Uno de ellos es el evangelista, el que llevaba el evangelio, predicaba y fundaba una iglesia y luego se colocaban los pastores y los ancianos y los diáconos en esa iglesia. En segundo lugar, hay que recordar que algunos de los diáconos que fueron elegidos en el libro de los Hechos, capítulo 6, en el principio de la iglesia, estos ayudaban a los apóstoles a servir las mesas y también a presentar el evangelio de la gracia, o el evangelio del Señor Jesucristo. Y entre ellos ya hemos visto a Felipe, que lo encontramos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y los otros 2 términos que tenemos que entender es que usamos el término evangélico muchas veces y no nos damos cuenta que así se llama al que ha creído en el evangelio de la gracia, que es el que nos relata 1 Corintios 15 del 1 al 3. En segundo lugar, así se llama a la persona que practica la vida cristiana, que crece en esa triple función de la iglesia local, que es hacia Dios adorarle, hacia los hermanos edificarles y hacia el mundo evangelizarlo. Esto es un evangélico, alguien que practica lo que ha creído en cuanto a doctrina y en cuanto a vida cristiana. Y evangelizar es la acción que lleva a cabo la persona que hoy presenta el mensaje de salvación, que está basado, como dijimos, en 1 Corintios 15 del 1 al 3. Ahora, como ya no está ese don de evangelista que había en los dorean de Efesios 4 porque se completó la escritura, y aunque esto es discutible para muchos, no es discutible en la Biblia, nosotros tenemos que recordar que hoy tenemos que confiar en la obra del Espíritu Santo, que según Juan 16 es una tarea que hace sobre el incrédulo, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también tenemos que conocer un plan de salvación y cómo dar la seguridad de salvación a la persona que decide recibir a Cristo como Salvador. Y en tercer lugar, no tenemos que olvidarnos que nuestro trabajo no termina cuando presentamos el Evangelio, sino que tenemos que buscar la manera de discipular e integrar al hermano ese a la iglesia local para que de esa manera él también continúe esa tarea que le hemos presentado. Estas son 4 definiciones básicas, hermanos, que es fundamental entenderlas, porque muchas personas creen que la tarea de evangelizar es la del pastor o la de alguno que le gusta evangelizar. No, es una tarea de todos. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de conocer el plan de salvación, presentarlo a las personas sabiendo que el Espíritu Santo los va a convencer si son elegidos y luego trabajar en la integración por medio del discipulado. Esa es nuestra tarea para cada creyente. Algunos escritores del siglo pasado decían: los pastores tienen que engendrar pastores y las ovejas tienen que engendrar ovejas, tratando de marcar que la tarea con la cual estaban los dones de Efesios 4 era para capacitar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Con la escritura presente,
Los pastores debemos aprender de la Escritura. Fíjense que no todos tenemos la misma capacidad y no todos estudiamos en la misma cantidad. Por eso tenemos tantas posiciones, entre comillas, doctrinales. Si el don Dorean que Cristo le regaló a la iglesia estuviera vigente, ninguno de nosotros necesitaría ir a un seminario ni comprar libros para aprender. Con los peligros que implica ir a un seminario que no sea dispensacionalista, que sea pactista o que no sea del aspecto evangélico, sino protestante. Si bien son términos que se usan a veces intercambiables, pero no son intercambiables. El protestantismo va a surgir, y ahora lo vamos a ver, en Europa a través de Lutero, protestando contra las reglas del catolicismo. Para poder entender un poco también cómo es el uso actual de estos términos, lo que tenemos que hacer es diferenciar algo en el movimiento carismático. Para llegar a ello tenemos que hablar de 4 movimientos que generaron la famosa Reforma. El primero fue el movimiento luterano, el que dio el puntapié inicial saliendo del catolicismo, y en el año 1527 Lutero va a generar estos temas. Pero de este grupo de luteranos van a salir los movimientos que se llaman pietistas y los anglicanos. Y en el año 1609 aparecen desde estos mismos grupos los bautistas. En el año 1646 los cuáqueros. En el año 1789 los episcopales y en el 1750 salen los metodistas con John y Carlos Wesley. Estas personas salieron de los grupos luteranos. Otro movimiento en ese periodo de tiempo, aproximadamente 10 años más tarde, es el calvinismo. El calvinismo está formado básicamente por 2 personas que fueron muy interesantes en sus relaciones y que coincidían en mucho, pero por no ponerse de acuerdo en la cena del Señor, nunca se pudieron juntar. El calvinismo, de donde sacamos estas doctrinas que hemos hablado con respecto a la soberanía de Dios, que se contradicen con las posiciones arminianas, dio lugar para que apareciera John Knox, que fue el que hizo o fundó lo que después sería el presbiterianismo. Así que fíjense todos los movimientos en esos 100 años que vamos a ver. En tercer lugar, también aparecen los anabaptistas, que son un poco la base con la cual salen los bautistas desde los luteranos. Los anabaptistas fueron 2 grupos, uno que buscaban el pacifismo y otros que eran más guerreros tratando de defender sus posiciones doctrinales. El más prominente fue el movimiento de Menno Simons, que eran los más pacifistas, a tal punto que de ellos aparecen los menonitas, que se llaman de acuerdo al nombre de Menno Simons. Los menonitas hoy todavía están en lugares como Paraguay y muchos otros y forman grupos de colonias. Pero los anabaptistas fueron la base, todos ellos entre 1500 a 1600. Y luego el cuarto grupo de este movimiento de la Reforma fueron los anglicanos. En 1534, fíjense, a pocos años del luteranismo, Enrique VIII se quiere separar de su esposa y casarse con Ana Bolena y el Papa se lo prohíbe. Por lo tanto, Enrique VIII determina que él va a ser la cabeza de la iglesia y esa iglesia anglicana que había salido del luteranismo ahora va a ser la iglesia que en el siglo siguiente va a estar gobernada por el rey Jaime, a quien le debemos la inversión económica para que le hagan la Biblia King James en el año 1611. Entre 1500 y 1600 se producen muchos movimientos de conquista, recordando que en el año 1492 desde España Colón descubre las famosas Américas, aunque él estaba yendo a las Indias. Y en estos años también se producen otros movimientos desde Inglaterra, específicamente de algunos grupos que no querían ser controlados por el Estado, como eran los anglicanos allí con Enrique VIII. Y al llegar a
a estas colonias, se producen, algunos dicen 2 despertares, aunque quizás sea solo uno en 2 partes, que el primer despertar se centró en los cristianos de diferentes denominaciones para volver hacia la Biblia, hacia tener algunas bases doctrinales en las cuales basarse, y eso ocurre en el año 1700. Y las bases doctrinales que ellos traían eran calvinistas. Uno mira a George Whitefield o a Jonathan Edwards, que fue el que predicó ese mensaje, los pecadores en manos de un Dios airado, donde la gente realmente empieza un movimiento que genera conversión en medio de las iglesias, porque estas personas venían con hábitos en donde uno podía pertenecer a la iglesia a través de una membresía y de una ofrenda, obviamente. Algo muy católico, pero que persistía porque en estos tiempos estas cosas estaban dadas. El segundo despertar, que se llama, fue terminando el 1700 a 1800, pero esto se centró en el evangelismo a los inconversos. Y esto dio lugar a que en pocos años después, cuando empieza el invento de la radio y luego la televisión, este movimiento utilizara todos estos métodos para llevar el evangelio. Y utilizaban también las predicaciones, los tonos emocionales, los tonos fuertes, violentos, de los cuales todavía hoy se usa mucho para enseñar y predicar. No es que estén mal, pero en realidad no estaban muy convencidos de la obra del Espíritu Santo de su tarea. Por eso ellos incentivaban a la gente por muchas frases, muchas expresiones que hoy las conocemos. Hoy te vas a ir de acá y quizás te mueras sin Cristo. Pero no entienden que esa persona está muerta en delitos y pecados y que la luz del Evangelio de Cristo no les resplandece, sino es un elegido al cual el Espíritu Santo sí lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así que las bases estas fueron arminianas y hasta el día de hoy las vamos a encontrar en muchas de nuestras iglesias y en muchas de nuestras denominaciones. Para el año 1900, el movimiento carismático arranca con una persona que se llamaba Charles Fox Parham. Este fue el primer predicador en que trató de articular esta doctrina distintiva del pentecostalismo de hablar en lenguas. Le sigue William Seymour. También en esta época, fíjense que son todos del mismo periodo. Esta persona establece la misión de la calle Azusa en 1906, de donde en 3 años, de 1903 a 1906, surge este movimiento más armado. A este lugar, en el año 1920, Agnes Osman, que iba a un seminario de Parham en Kansas, que va a fundar el movimiento pentecostal de santidad. Por imposición de manos habla en lenguas, y ella estaba convencida de que había hablado un idioma de otra nación y por eso se fue a la India. Pero dice la historia que jamás habló en hindi, tuvo que estudiarlo. En lo cual ya vamos dándonos cuenta que el movimiento carismático tenía algunas características. William Seymour, Parham, Osman y luego aparece Gaston Cashwell. Él es el que más trabaja en lo que es la Iglesia de la Santidad Pentecostal, en la Iglesia de Dios, en la Iglesia de la Santidad Bautizada por Fuego, en la Santa Iglesia Unida de América y la Iglesia Bautista Pentecostal. La influencia de este personaje fue muy grande. Luego encontramos escritos de un tal Charles Harrison Mason. Él establece la Iglesia de Dios en Cristo en Memphis, en Tennessee. Macalister y Arge en Canadá llevan todo este movimiento pentecostal. Barrat pone la primera iglesia en Oslo, en Noruega, en el año 1906. Fíjense, estos trabajos surgieron prácticamente los primeros 20 años del movimiento pentecostal.
Hoover, en la Iglesia Metodista de los Estados Unidos, introduce el movimiento carismático. Daniel Berg y Gunnar Wingren llevan el pentecostalismo a Brasil, e Iván Voronaev a Rusia y a los países eslavos. Todas estas personas estaban convencidas de tres cosas. La primera, que los dones que se dieron en Pentecostés tenían que ver con 1 Corintios 2, lo cual es un error, porque en 1 Corintios 12 son dones para la iglesia local, y en Pentecostés los que hablaron en idiomas a todas las naciones o representantes de las naciones que estaban allí fueron los apóstoles solamente. Solamente con leer el griego te vas a dar cuenta que quienes hablaron en esas lenguas o idiomas fueron los apóstoles. Entonces, ellos tenían ese concepto. El segundo concepto es las lenguas. Es una característica de tener al Espíritu Santo, por lo tanto, hay que utilizarlas. Y el error fue que ellos creían que todos tenían que hablar en lenguas, pero si ustedes miran detenidamente 1 Corintios 12, solamente un hermano en la congregación local podía tener el don de lenguas, y uno solo la interpretación de lenguas. Lean el griego y se van a dar cuenta. Inclusive, la palabra extraña que aparece en nuestras versiones de Reina Valera no figura en Corintios 14. Cuando ustedes estudien este tema de dones, fíjense que en Romanos capítulo 12 no figuran. Las lenguas no figuran ni la interpretación. Y la distancia no son más de 10, 12 años entre 1 Corintios y la epístola a los romanos. Y en tercer lugar, el hecho de que ellos sintieran ese fuego, entre comillas, ese despertar del Espíritu, los motivó a hacer un movimiento evangelístico mucho más importante que lo que las iglesias tradicionales protestantes habían hecho hasta ese tiempo. Así que resumiendo, podemos decir que el inicio de estas manifestaciones que empezaron en la calle Azusa duró 3 años y desde allí se extendieron a varios países. Algunos datos importantes. Las iglesias de Dios en Cristo se forman en el año 1907. Las Asambleas de Dios y la Iglesia Pentecostal Unida en 1914. La Iglesia Pentecostal de Dios en 1919 en la Escuela Bíblica Sharon en Estados Unidos. Y así sucesivamente se fueron, yo pongo contaminando, pero fueron influenciando muchas de las denominaciones cristianas evangélicas y también el movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Con lo cual se generó la confusión de pensar que somos hermanos. Pues les digo, la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene otro plan de salvación, el cual no es Cristo el centro, sino María. Y yo les pregunto si en la Biblia encuentran que María es mediadora, intercesora, y es el camino al cielo o el camino a Cristo. La Biblia solo nos dice en 1 Timoteo 2 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. No estamos contra ninguna denominación, estamos tratando de conocer la doctrina. Nunca van a escuchar en la Iglesia Católica Apostólica Romana, y digo nunca desde un punto de vista de mis años de estar en el catolicismo, de haberme criado en un colegio católico, nunca se habla de que por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo las personas pueden tener vida eterna y pueden recibirle como Salvador personal. Más bien hay una serie de sacramentos y de intercesores que nos llevan entre todos esos santos hasta María, y desde María ya estamos salvos, entre comillas. Pero también hay que poner las ofrendas, la misa por los muertos, porque hay muchas cosas que están en esa liturgia.
Así que no nos confundamos con el uso de la palabra evangelio. Cuando los grupos del movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica hablan del evangelio, están hablando de un evangelio social, de las predicaciones de Cristo a los judíos, tratando de que se cumplan hoy, pero no te hablan de lo que vemos en 1 Corintios 15. Por supuesto que el hecho determinante de este movimiento fue que sus fundadores estaban con poquísima formación teológica y mucho emocionalismo. No tenían a la Biblia como metro patrón para medir si lo que estaban haciendo era conforme a la Biblia o estaba equivocado. Eso generó la interpretación que mezcla el evangelio que el Señor y Juan el Bautista le presentaron a los judíos con el evangelio que predicaron Pablo y los apóstoles luego de Pentecostés. A esa confusa predicación, más los conceptos arminianos, ellos llegaron a diversas conclusiones que muchos de estos grupos mantienen hoy: que hay pérdida de salvación, que el hombre es el que decide, por lo tanto hay que presionarlo para que haga una elección por las cosas de Dios, y también a pensar que el hombre se resiste a la obra del Espíritu Santo. Cambios en la escatología, cambios en la eclesiología, todos esos temas persisten hasta el día de hoy. Si ustedes hablan de escatología, muchos de ellos no tienen en claro el arrebatamiento, el pretribulacional, y suponen que puede ser medtribulacional o posttribulacional, y aún en la eclesiología empezaron a hacer grandes cambios. Ustedes observen en el día de hoy que pasan por una iglesia de estas denominaciones y que encuentran los levitas. Por otro lado encuentran los salmistas. Por otro lado encuentran los diferentes dones, los que tienen el don de intercesión, cosas que no están en la Biblia y que lo que está mal interpretado. ¿Y de dónde viene eso? Mezclar el Antiguo Testamento, dirigido a judíos y a gentiles, con la iglesia, que está formada por judíos y gentiles, pero con un evangelio que es el que Pablo y los apóstoles predican después de Pentecostés. Estos temas los tenemos que conocer porque nos toca ayudar a los hermanos a conocer la Escritura para vivir una vida agradable al Señor. Como Pablo decía, que trataba de que los gentiles les sean una ofrenda agradable al Señor. Así que nuestro resumen de esto que hemos visto en 7 lecciones es: el término evangelio significa solamente una buena noticia y se utilizó en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Acuérdense que la palabra testamento genera problemas porque la palabra diateque debe ser traducida pacto, y esto es porque hablamos de Nuevo Pacto o Antiguo Pacto. El segundo punto es que Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, con sus apóstoles presentaron un evangelio que se relacionaba solo con los judíos. Ni siquiera querían ir a las naciones alrededor. La mujer sirofenicia pide un milagro y el Señor le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Fíjense la expresión. El perro no era un animal limpio entre los judíos, y sin embargo la mujer le dice: sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de los hijos. Y el Señor le concede ese milagro. Entonces, como estas promesas hechas a los judíos están en el Antiguo Testamento, en las profecías, entonces, ¿cuál era la idea? Que todos los judíos podían ser bendecidos por el nuevo pacto y también iba a ser iba a ser accesible para un grupo de judíos. Así que tanto un remanente hebreo como un remanente de los gentiles
están dentro de este proyecto de Dios de bendecir al pueblo de Israel en del Antiguo Testamento en el futuro, cosa que no aceptaron cuando Cristo vino y por eso el reino fue pospuesto. En tercer lugar, al comparar el mensaje de Juan el Bautista, luego los apóstoles y el del Señor en los evangelios, notamos que tanto el escriba de Lucas 10 y Marcos 12, como el joven rico de Lucas 18, cuando le preguntan al Señor acerca de la ley y la posibilidad de ser salvo, el Señor solo les responde con la ley mosaica. Examinen, por favor. Examínenlo. El Señor nunca les dijo, tienen que creer en mí. Y entonces el punto 4 justamente es la explicación esta. ¿Por qué nosotros creemos que el Señor no le dijo en ese momento, tenés que creer en mi muerte según las Escrituras, mi sepultura y mi resurrección conforme a las Escrituras? ¿Por qué creen ustedes que no le dijo esa respuesta? Y antes de darle la respuesta, vamos a ver al carcelero de Filipos. Él hizo la misma pregunta a Pablo, pero la respuesta no coincide con la respuesta del Señor. Porque el evangelio que predicaron los apóstoles después de Pentecostés, que coincide que es el mismo que Pablo predica, eso lo pueden leer en Hechos 15:11 y en Gálatas 2, cuando Pablo dice que le dieron la diestra en señal de compañerismo. Este evangelio que predicamos hoy no coincide con el que el Señor presentó. Y sigue la pregunta, ¿por qué? Le vamos a agregar otro punto más. El ministerio del Espíritu Santo en la época de la Iglesia, ahora, difiere del ministerio que realizó durante el ministerio terrenal de Cristo. El Señor Jesucristo nunca dijo lo que le explicó a los apóstoles en Juan 14 al 16. En Juan capítulo 14, 15 y 16 les dice que les convenía que Él se fuera, porque si Él no se iba, no iba a poder venir el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, el cual yo les voy a enviar. Y cuando Él venga, les va a enseñar todas las cosas, les va a recordar lo que yo les he dicho en este tiempo. Por eso pudieron escribir 4 personas, los 4 evangelios, y no tienen contradicciones, porque el Señor hizo recordar a cada uno a través del Espíritu Santo lo que debía escribir. Pero lo peor es que en el capítulo 16 se nos dice que iba a ser un ministerio que no estaba haciendo en su época. Ese ministerio 16:7 a 16:11 dice, cuando Él venga convencerá al mundo, ya no solo el pueblo judío, a una cantidad de personas, aún fuera del pueblo judío, como son los gentiles, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no están creyendo en mí, así que no tienen salvación. Así que lo que el Espíritu Santo hace hoy difiere de lo que hizo en el tiempo del Señor Jesucristo. Y alguien podría decir, no puede ser. Fíjense, revísenlo, abran sus Biblias. Punto 8. Cuando Pablo escribe a los creyentes de Galacia, Pablo estaba diferenciando su mensaje de salvación. El que el Señor le dio cuando lo encontró en el camino a Damasco y el que él sabía que era guiado por el Espíritu Santo, difería con el mensaje de los judaizantes, porque los judaizantes agregaban las obras de la ley a la única fe que tenían que tener en la obra perfecta del Señor en la cruz. Por eso es que Pablo les dice, no hay otro evangelio. No es que estaba explicando que el evangelio es uno solo en el Antiguo Testamento, uno solo en la época de Cristo y uno solo cuando Él lo predicaba. No. Eso quiere decir buena noticia. Pero la buena noticia en 1 Corintios 15 es que el Señor murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y cuando una persona le recibe como Salvador, como se lo explica el carcelero de Filipos, tiene vida eterna. Y como dice Efesios 2, sea judío o gentil, tiene vida eterna. Y en el capítulo 1 de Efesios dice, porque todos los que vamos formando parte de la iglesia fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y como dice
Pedro, elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, para obedecer al Evangelio. Por eso dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1, ¿dónde piensan ustedes que van a estar los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Obviamente que van a ser juzgados y alejados eternamente de Dios. Entonces, el punto número 10. Concluimos diciendo que no hay una base bíblica para decir que no hay dos evangelios o dos buenas noticias, sino que realmente hubo un mensaje diferente antes de Pentecostés y otro diferente después de Pentecostés. Así que mi pedido para el grupo de oyentes de este tema es, por favor, abran sus Biblias. Fíjense qué diferencias hay en las predicaciones del Señor antes de Pentecostés, por supuesto que Él, diríamos antes de su muerte, sepultura y resurrección, y el que se predica después de Pentecostés. Según Hechos 15:11, Pedro dice: sabemos que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Sin embargo, el Señor, cuando le pregunta al joven rico, le dice: los mandamientos sabes. Y el Señor le contestó lo que debía contestarle al joven rico en el momento que él estaba presente. Con esto agradecemos mucho al Señor que nos permite estudiar estos temas. Que el Señor les bendiga. Nuestra última diapositiva simplemente está con los mails de uno de los diáconos de la iglesia y el mío, por si tienen algunas cuestiones relacionadas con la Biblia. Muchas bendiciones.